5 de la tarde con 43 minutos y hoy viernes damos inicio a una nueva sección en nuestro programa. Así es, después de muchos años de trabajo, la ciencia llega a la televisión abierta de la mano de la gran Andrea Obaide. Esto es ¡Hola Ciencia! Hola Andrea, ¿cómo estás? Oye, voy a llorar de emoción, te prometo. ¡Qué rico, qué alegría! Estoy feliz, de verdad quiero en primer lugar agradecerle a ustedes y a todo el equipo de Hola Chile, porque de verdad estoy muy emocionada. Creo que faltaba un espacio en la televisión abierta para hablar de ciencia, de salud, de medio ambiente, de tecnología, de astronomía, de cosas que de verdad son entretenidas. Así que nada, pues acá estamos y muchas gracias. Todos los viernes va a ir Hola Ciencia. Así es, a esta hora, todos los viernes, la idea es que también las personas que nos están viendo puedan sugerirnos temas, si hay algo que les interese, no sé, desde la sequía, el agua, algo que viene de astronomía, alguna enfermedad, todo eso, porque además vamos a tener entrevistados y entrevistadas, vamos a tener especialistas acá en el programa para profundizar en estas temáticas. Me encanta, ¿sabes qué? Mucha gente puede pensar, la ciencia es algo para gente que fue a estudiar a la NASA, la ciencia es para gente que sabe demasiado, la ciencia nos impacta todos los días en lo cotidiano, entonces que tú vengas a hablarnos de ciencia los viernes es de verdad un placer, un privilegio, Andrea. No, o sea, la ciencia está en esta ropa, en la mascarilla, en los teléfonos, en los secadores de pelo, la pasta de diente, en todo es gracias a la ciencia aplicada. Me encanta. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Andrea? Bueno, hoy día queremos hablar de la vacunación, de la influenza y del COVID-19, porque hay mucho que aprender. Queremos comenzar con una nota, porque para que ustedes sepan, uno se puede vacunar el mismo día contra la influenza y contra el COVID-19. Obviamente si eres grupo de riesgo. Nosotros no somos grupo de riesgo, no somos adultos mayores, ni personas embarazadas, mujeres que estén a lo mejor con alguna enfermedad o chiquititos. Bueno, queremos saber de qué se trata esto. Vamos a conocer una página web que habilitó el Ministerio de Educación para saber cómo está la vacunación contra el COVID-19 en el colegio de tu hijo o de tu hija. Buenísimo. Así es, sí. Además vamos a conocer más de este plan nuevo paso a paso, qué pasa con el uso de las mascarillas, se van a eliminar definitivamente, qué está pasando en otros países, bueno, todo eso y mucho más, pero quiero invitarlos a comenzar esta sección con una nota sobre la vacunación doble de influenza y COVID-19. Fue el 24 de diciembre del año 2020 cuando comenzó la vacunación en nuestro país, aquella que hasta el día de hoy no ha terminado, pero los números cada vez son más esperanzadores si hablamos de la gran cantidad de personas que se han inoculado con alguna de las ya 4 dosis que existen. Algunos aún esperando que por calendario sea el turno de poner el brazo por 4ª vez, pero ¿sabía usted que podría poner ambos brazos el mismo día? Así es, porque no nos debemos olvidar de la vacuna contra la influenza, aquella tan necesaria para cuidarnos en el invierno que se acerca a pasos agigantados, y no solo a nosotros mismos, sino que cuidar a aquellos, nuestros adultos mayores, que corren más riesgo de enfermarse gravemente si no son inoculados a tiempo. Por eso es posible ponerse ambas vacunas el mismo día. Hablamos de la 4ª dosis contra el COVID-19 y la influenza, ya que según expertos no existiría ningún problema para la salud. Acabo de ponérmelo. ¿Y se vacunó de la influenza? También, acabo de ponérmelo. ¿Se puso las 2 el mismo día? No, sí, los 2 el mismo día. ¿Usted sabía que eso se podía hacer? Sí, porque él se las puso juntas hace unos días. Yo no quería ponérmela, pero me la puse. Coloqué recién la influenza y ahora me van a llamar para la 4ª dosis. ¿Y sabía entonces que se podía el mismo día las 2? Se supone que sí, porque pregunté recién y me dijeron que sí, que no tenía ninguna contraindicación. Así que... ¿Qué le parece eso? ¿Hay que aprovechar el tiro de ponerse las 2? Yo creo que sí, hay que aprovechar y que se puede. Aparte, igual a mí me da miedo, pero como mi mamá y mi papá vinieron y se colocaron las 2 y vi que están re bien, así que dile. Son varios los adultos mayores que aprovechan la ida al vacunatorio para inyectarse ambas vacunas en un mismo día y sin intervalo de tiempo. Pero ojo, siempre y cuando sean parte del grupo objetivo y además le corresponda por el orden del calendario de vacunación entregado por el Ministerio de Salud de Chile.
De todas maneras, si no coinciden las fechas, si no se puede poner las dos en el mismo día, recuerde la importancia de estas vacunas, como lo hizo esta familia completa. ¿Sabía que se podían poner el mismo día? Sí, también sí, sabía eso. Pero no quiso hacerlo así. No, que por la fecha no me correspondía, entonces me correspondía primero la del COVID, ¿no es cierto? Y después por la fecha de la influenza, hago ahora. Pero si hubiese podido, ¿se hubiese puesto las dos igual? Sí, fíjate, hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Estoy lista con mis vacunas, ahora me falta, solamente me vengo a poner la influenza. ¿No se la puso el mismo día que la última del COVID? No, porque por fecha no nos correspondía. ¿Pero se hubiese puesto las dos el mismo día si es que hubiese podido? Sí, me hubiese puesto las dos el mismo día. No, también venimos por la influenza. Yo todos los años me he vacunado de la influenza, pues, y ahora corresponde ahora, vengo con ella. Ella es mi hija y mi yerno. No se la puso entonces el mismo día, pero ¿lo hubiese hecho usted? Sí, porque yo creo que si está comprobado que es de ese que no te hace mal entonces, ¿sí? Aún quedan algunos meses para que comience la época más fría del año. Por eso no olvide ir a vacunarse. Siempre es necesario y ayuda a su cuerpo a defenderse contra una pandemia mundial y también contra un grave y gran resfrío como lo es la influenza. Yo creo, Andrea, que esta es una de las preguntas que más se repite, sobre todo porque el año pasado, cuando se comenzó a vacunar en la época COVID y comenzó la vacunación de influenza, te decían que habían que esperar un par de semanas entre una y otra. Exactamente. Ahora eso cambió y te puedes vacunar en un brazo una y el brazo la otra. Pero es importante aclarar una cosa, solamente para los grupos de riesgo. O sea, no es que nosotros podamos ir y vacunarnos con la cuarta dosis y al mismo tiempo con la influenza. O sea, a nosotros, dependiendo del calendario, que lo podemos ver en la pantalla, vamos a ir viendo cada semana de acuerdo a nuestra última dosis, que puede ser la segunda o la tercera dosis. Mira, acá lo vemos, cuando nos toca la cuarta dosis, ¿no? Buena pregunta, yo tengo tres. Tú, Julita, con tres, ¿no? Sí. Tú también, Andrea. Sí, yo ahora me toca bien. de hecho me toca esta semana que viene la cuarta dosis. Entonces, por ejemplo, nosotros, que no somos grupos de riesgo, tendríamos que vacunarnos contra la influenza de forma particular. Y eso es muy importante. O sea, personas que no tienen ninguna enfermedad, que no están embarazadas, que no son niños, y que no son adultos mayores, nosotros tendríamos que ir a un vacunatorio clínico pagado para vacunarnos contra la influenza si queremos vacunarnos. Claro, yo ya estoy vacunado contra la influenza. Pero tú la pagaste. Lo hice así, claro. Exactamente. Yo le pagué a una enfermera, fue a la casa y nos vacunó a la PAME, a mí, a mi suegro, a todos los adultos que no somos grupo de riesgo. Exactamente. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Esta próxima semana voy a ir con mi familia, ¿no? Que no somos grupo de riesgo, nos vamos a ir a vacunar a un vacunatorio y vale cerca entre 8 o 12 mil pesos. Sí. Y además puedes comprarla en la farmacia, Edu. Y Sí. como lo que tú hiciste. Ahora, no es que uno la compre en la farmacia y llega a la casa y se la ¡pam! ponga. Uno mismo. No, eso no se puede hacer. O sea, si la compras en la farmacia, tienes que llamar a una enfermera o a una persona especializada que pueda inocularte con la vacuna contra la influenza, ¿ya? Ahora, lo otro que también es relevante contar, que ya empezó la campaña de vacunación contra la influenza en los establecimientos educacionales. En los Esto es colegios. salas cunas, jardines infantiles y colegios hasta quinto año básico. ¿Cómo puedo saber cuándo toca la vacunación de influenza de mis hijos en el colegio? Sí, te va a llegar una circular de la profesora jefe a todos los colegios. Esto es a todos los colegios. El Ministerio de Salud hizo una campaña y está yendo por parte. Ya empezó en algunos colegios. Entonces, por ejemplo, en el colegio de mi hijo nos llegó una circular donde tú tienes que rechazar o autorizar que se la pongan en el colegio. Yo en mi caso la rechacé, no porque no lo vaya a vacunar, porque prefiero yo llevarlo a un vacunatorio. Obviamente me va a salir gratis porque esta es una vacuna ministerial, pero a mí a él le tiene mucho miedo a las vacunas. Entonces yo lo voy a acompañar, vamos a ir al vacunatorio y se la van a poner y va a ser gratuita porque es ministerial. Si tú de forma particular la pagas porque no estás en el grupo de riesgo, tienes que, obviamente, Cancelarla. Exacto. Yo autoricé para que se la pusieran a la ¿Sí? Juli. ¿Y? ella la rechazó. No, Sí. te puedo Hace lo que creer. quiere. Hace lo que quiere. Oye, pero se La va- rechazó, se va a no ganar hubo la Juli. caso. Así que el sábado, o sea, mañana, va con Oye, mami. Vas a ver lo que es. Oye, pero es bueno porque uno tiene como que a los niños tienen No los que obligan. convencerlo. Yo al Francisco le digo, Francisco, no sé, te voy a llevar, mi hijo se llama Francisco, te voy a llevar, no sé, al Buizó, o te voy a llevar a una plaza, o te voy a dar un regalito. Ahí lo puedo convencer porque si no,
Y en mi época era más directa la cosa. Partiste nomás. Ya. No, era pasa el brazo. Pasa el Oye, brazo siquiera para acá. partiste. Bueno, hablando de la influenza también es interesante contarle, después vamos a profundizar con nuestra entrevistada que es de primer nivel, pero la influenza también es un virus estacional, un virus respiratorio que afecta gravemente a algunas personas y que puede terminar en la muerte, pero muchas personas mueren por influenza cada año. No es la influencia, es la influenza con Z, ¿ya? Eso es importante, como está ya escrito. Ahí está escrito. Y ahora hay un gran aumento de estos virus respiratorios. Está el virus sincicial, la influenza, el COVID-19, hay rotavirus, hay otro tipo de virus, enterovirus, que finalmente te pueden afectar, y la vacunación, que yo quiero ser súper clara, no es que no te vaya a dar la enfermedad. Lo que va a pasar es que te va a aumentar la inmunidad, y si te entrega, obviamente, anticuerpos, puedes desarrollar la enfermedad, pero de forma más leve. Y eso va a evitar que te mueras o que te agraves. ¿Cómo está, doctora? Llegó nuestra invitada hoy día. La doctora Preséntela. Susana Bueno. La doctora Susan Bueno, ella es inmunóloga de la Universidad Católica, además es quien ha liderado todos los ensayos clínicos de la vacuna Sinovac acá en Chile, además es investigadora del Instituto de Inmunología y Inmunoterapia, el IMI, así que doctora, estamos muy contentas que está acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y también muy contenta de contar hoy día un poco lo que ha pasado en el ámbito de vacunas en nuestro país. Muchas gracias por venir. Sí, doctora, yo también quería aprovechar de profundizar, ¿no? Estábamos hablando de qué es lo que es la influenza, de que mata a muchas personas cada año, y por qué es importante la vacunación, ¿no? Correcto. Yo creo que es muy importante, sobre todo ahora en esta situación de pandemia, conocer que también un virus que causó una pandemia equivalente, pero hace 100 años, fue justamente el virus de la influenza. Y justamente se ha podido controlar a través de la vacunación. Y es lo que está ocurriendo hoy en día también con COVID-19. Exactamente. Ahora, ¿por qué, como preguntaban, uno se puede vacunar ahora contra la influenza y contra el COVID-19 al mismo tiempo? Antes se decía que había que esperar, ¿no? Por lo menos 2 semanas. Correcto. Y justamente tenemos que pensar que la vacunación contra COVID ha sido una vacunación que se ha iniciado hace un poco más de un año, ¿verdad? Y justamente son vacunas nuevas que se están introduciendo y que tienen que, por supuesto, ir a la par y acoplarse justamente con las campañas de vacunación de las vacunas que se aplican día a día. Y justamente como son vacunas contra virus distintos, inicialmente se tomaba esta precaución de esperar 2 semanas entre una vacuna y otra, pero claramente hoy en día no se ha visto alguna interacción de que se produzca algún efecto contrario si se aplican las 2 vacunas, o que alguna vacuna pueda de alguna manera anular la acción de la otra. Sí. Claro. Entonces, y eso es muy conveniente. La primera explicación que da la doctora es fundamental para comprender el valor de las vacunas. Que la influenza haya sido como la pandemia del coronavirus hace 100 años atrás, y que gracias a las vacunas lo logramos superar, nos clarifica todo respecto de lo que significa el poder de las vacunas, el poder de la vacunación masiva. Claro. Punto 1. Punto 2, agradecerle, doctora, lo que ha hecho todos estos años. O sea, la pega que han hecho ustedes, testeando, revisando, analizando, aprobando, todo lo que han hecho desde la ciencia, en particular ustedes, se lo agradecemos ahora públicamente. Y 2, ¿cómo van los ensayos con menores de 3 años? Yo tengo una guaguita de 4 meses y mi miedo es que mis niños que están yendo al colegio lleven la vacuna, lleven el coronavirus a la casa. Sí, ¿cómo va eso? Eso es interesante porque la doctora ha liderado todos los ensayos clínicos, o sea, en adultos, la decisión también que se tomó en vacunar a los mayores de 6 años, o sea, ha sido muy importante, y ahora ella está viendo todos estos ensayos en menores, como tú decías, Edu, que es interesante saber cómo es el proceso, porque muchas personas piensan que es como llegar y aprobar, y piensan que las vacunas son experimentales, y no es así, o sea, hay todo un proceso de ver si es segura, si es eficaz. Correcto. Entonces, doctora, cuéntenos cómo dice el... Primero que todo, agradecer enormemente las palabras, porque justamente yo soy una representante de un grupo enorme de personas que ha trabajado en torno al desarrollo de vacunas, a la evaluación y ver cómo estas vacunas contra COVID-19 funcionan en nuestra población. Y los estudios que hemos liderado en la Universidad Católica han tenido ese fin. Y justamente, como comentaba Andrea y como comentaban ustedes también, el proceso de la evaluación de una vacunación tiene que ser progresivo y con mucho cuidado y muy riguroso. Es decir, se inicia con los estudios en adultos, por supuesto, eliminando o, restringiendo a
población más susceptible, y posteriormente cuando se determina la seguridad, la capacidad de las vacunas de inducir una respuesta inmune y también su capacidad de proteger contra la enfermedad, se va avanzando en los otros grupos, digamos, que son más susceptibles, como mujeres embarazadas, niños pequeños. Y actualmente nosotros en Chile tenemos un estudio bastante grande de niños desde 3 años en adelante. Mi hijo participa. Fantástico. No, ¿En serio? Fantástico. ¿Polito? Polito participa. Oye, porque ¿y no te dio Grande miedo, Polito. Juli? Porque hay muchas mamás como que le da miedo poner No, lo que pasa es que yo ya me había puesto Sinovac y cuando abrieron el estudio en la Católica yo me di cuenta por la página, postulé, quedó. Y lo curioso y lo interesante, porque son súper profesionales hasta el día de hoy, por lo menos 2 veces a la semana me escriben, me llaman por si hay algún síntoma, si ha tenido coronavirus, al tiro PCR. Es un estudio que viene desde el año pasado, no sé, noviembre, diciembre que lo vacunamos. Septiembre aproximadamente, Septiembre, que se sí. iniciaran las primeras vacunaciones. Y justamente es muy importante lo que comenta, porque tiene que ser un sistema muy riguroso. Y un seguimiento constante. Un seguimiento por lo menos de 1 año para ver todas las posibilidades de los síntomas, los potenciales efectos adversos y por supuesto la capacidad de protección. Y eso ha sido Y muy doctora, relevante. es que mucha gente dice, ya, los vacunamos todos. Es que cuando a mí me pasó que yo vacuné a mi hijo y no sabía si era placebo o vacuna. Porque eso es una información que ni siquiera la enfermera que le está poniendo la vacuna sabe. O sea, es una información secreta. Hasta que se aprobó la vacuna para mayores de 6 años, mi hijo cumplía, entonces se abre el ciego y me dicen, no, tu hijo tenía vacuna, no tienes que volver a vacunarlo. Claro. Pero es para que en el fondo ir midiéndolo completamente y toda la arista. Porque Muy el placebo bueno. no, es que correcto. no le ponen la vacuna. Claro, y básicamente cuando se hacen estos ensayos que se denominan de eficacia para efectivamente demostrar que la vacuna es capaz de prevenir la enfermedad específica con la que ha sido diseñada, se hacen estos estudios en donde se incluyen grupos vacuna y placebo, pero en el caso de Chile, que se aprobó la vacuna para su uso de emergencia en mayores justamente de 6 años y después de 3 años, o lo que ocurre es que justamente se aplica vacuna a todo el grupo, y lo que se tiene que hacer de manera muy rigurosa también es la evaluación de la seguridad y la respuesta inmune. Y eso es lo que estamos haciendo, y estos Con datos... los menores de 3 años están haciendo Correcto, eso. y ha sido tan relevante que esta información no solamente ha sido útil y ha sido muy importante para Chile, sino que también para otros países. Claro. De hecho, Anvisa, que es la agencia regulatoria de Brasil, también nos solicitó que presentáramos estos datos en niños pequeños, Qué bueno. justamente para poder aprobar la vacuna Espectacular. Coronavac. Doctora, en la pregunta Brasil. es, ¿cuándo se van a poder vacunar los menores de 3 años? Es una muy buena pregunta, porque justamente están en curso estos estudios en población más pequeña, de hecho desde 6 meses en adelante, y estos estudios tienen que ser también equivalentemente rigurosos como han sido en adultos y en otra población pediátrica. Actualmente, obviamente, los datos demuestran que la vacuna tiene un buen perfil de seguridad, Ya. como se ha visto para este tipo de vacunas que son inactivadas, que se denominan, Claro. para los niños pequeños, pero es necesario justamente seguir haciendo una evaluación, demostrar respuesta inmune, como lo hemos hecho nosotros acá en Chile con la otra población. Queremos seguir pediátrica. conversando con la doctora Bueno, que sabe muchísimo de todas estas materias, tremenda experiencia, una gran académica del mundo de la salud. Además, Andrea, queremos conocer esa página web en la que podemos saber cuántos niños del colegio de mis hijos o hijas están vacunados. ¿Está esa información así de detallada? Esta información es espectacular. ¿Lo vemos ahora? Vamos a ir a la redacción A la y a la vuelta, vuelta, entonces. Andrea Ovaid nos cuenta todo. Ya estamos de regreso con nuestra nueva sección Hola, Hola, Ciencia, Ciencia. con Andrea Ovaid, y por supuesto hoy día tenemos una tremenda invitada, la doctora Susan Bueno. Oye, quedamos pendientes con la página web. Usted está en su casa viendo el programa y dice, yo quiero saber cómo anda el colegio de mis hijos en términos de vacunación contra el COVID. ¿Está esa información, Andrea? Oye, esta página es demasiado buena, de verdad yo se la recomiendo a todos los papás y las mamás que quieren saber cuántos niños estarán vacunados en mi colegio, no sé, en el curso, obviamente por lo que se llama la inmunidad de rebaño, que la doctora nos puede comentar más. Y les quiero recomendar esta página web que es del Ministerio de Educación, se llama vacunacionescolar.mineduc.cl. Acá la podemos ver y acá es el avance de la vacunación contra el COVID-19 por colegio. Y vamos a hacer el ejercicio de entrar en un colegio, ¿les Ya, parece? a ver. Acá dice, conoce el estado de vacunación de tu establecimiento educacional. Pinchemos ahí. Y ahí buscamos por región, ya pongamos la región metropolitana, no van a acusar de centralistas, pero bueno, pongamos el Instituto Nacional, por ejemplo, que es como emblemático. Bien. Ahí está, Liceo Instituto Nacional, pinchamos buscar
y baja. Acá está séptimo básico, octavo, primero medio, que es desde donde se vacunan los niños. Recordemos que es de 6 años en adelante. Sí. Pongamos séptimo básico, o ya, cuarto medio, lo que quieran. Ya, pinche nomás ahí, ya, baje. Miren, y ahí podemos ver porcentaje de vacunados con esquema incompleto, porcentaje de vacunados con esquema completo y porcentaje de no vacunados. O sea, solo el 2% de los alumnos de séptimo de cuarto medio están no vacunados. Entonces muy interesante, tú puedes buscar por cada colegio en distintas regiones y con eso más o menos quedarte tranquilo si eres pro vacuna, decir, bueno. Y ahí, doctora, le aprovecho a preguntar, ¿qué significa que en un curso o en un nivel hayan muchos niños y niñas vacunadas? ¿Nos da más protección? ¿Se evita, por ejemplo, que haya más casos? Porque además ahora el protocolo del Ministerio de Salud cambió, ¿no? Sí. O sea, son 3 niños que pueden tener en el curso y ya de ahí te mandan a cuarentena, si no puede seguir funcionando perfectamente el curso. Exacto. Sí, yo creo que ahí es importante tener en cuenta 2 conceptos que son muy fundamentales. Primero es que la vacuna confiere una protección individual. Es decir, la persona que se vacuna induce una respuesta inmune que previene que si uno toma contacto con el virus se desarrolle una enfermedad severa y que progrese en lo más grave que es la muerte, ¿verdad? Esto significa que si yo tomo contacto con el virus, posiblemente o no voy a tener síntomas o voy a tener síntomas que son leves, ¿verdad? Pero por otra parte, no solamente protege al individuo, sino que protege al entorno. Porque justamente al estar vacunado de alguna manera se reduce esta capacidad del virus de transmitirse de persona a persona. Entonces, si hay un grupo muy grande como lo que estamos viendo en este curso, que están vacunados, hay un porcentaje muy importante que está eventualmente siendo contagiado con el virus, pero que no va a transmitir a otras personas y por lo tanto ese 2% no vacunado va a estar indirectamente protegido. Exacto. Y eso es lo que se denomina el efecto rebaño. Es muy buena esta página web, así que recomendadísima, vacunacionescolar.mineduc.cl. Veamos, Mira, colegio. Cabalín se puso curioso. Cabalín se puso curioso. Quiere ver otro colegio. Básica. Otro colegio, alguno de regiones, básica, ¿no? bien. Que tenga a ver, básica. básica, ya. ¿Conoces esta vacunación? Pinchemos nuevamente. Vamos a la región Región de Valparaíso. Ya, región de Valparaíso. Ya, Edu. Iba a decir colegio Arica. María Goretti, de Concón. Ya, Concón. Sí, vamos a comandar el colegio. Concón. María Goretti. María Goretti. Con doble T. Ahí está, a ver, María... No Moretti, Goretti. Goretti. No sé si... A lo mejor A ver. sale por Concón. Ahí está, listo. Colegio Barraquera Santa María Goretti. María Goretti. Saludos a busquemos. Concón. Abrazo. Ya, mira, ahí está. Ese lo Kinder, básico. mira, kinder básico, miren, a ver. Estamos miren, mal, Concón. porcentaje de no vacunados 14%, porcentaje de vacunados con esquema incompleto y porcentaje de vacunados con esquema completo. Recordemos que ahora los niños mayores de 6 años se pueden vacunar con la tercera dosis. ¿Ah? Eso ya está aprobado por el Instituto de Salud Pública. Entonces, estamos hablando, doctora, del esquema completo, es eso, o sea, hasta la tercera dosis desde los 6 años en adelante. Mira, acá están un poquito atrasados, ¿no? O sea, acá tenemos 14% no vacunados. Correcto. ¿Ah? ¿Cómo lo ve, alto. doctora? Sí, ¿Cómo yo lo creo ve? que ahí hay 2 conceptos que son muy importantes también que tenemos que extraer de esta información. Primero que todo es que aquí denominamos esquema completo. El esquema completo tiene que ser un esquema en donde para la vacuna, por ejemplo Sinovac, que es la vacuna Coronavac, tienen que ser 2 dosis. Nosotros hemos visto en los estudios que hemos hecho en Chile que solamente 2 semanas después de la segunda dosis es que se produce el incremento de anticuerpos que nos protegen, Sí. también de células. Entonces, es muy importante que los esquemas se completen. Y justamente una tercera dosis es fundamental porque recordemos que circulan estas variantes. Y estas variantes son un poquito diferentes a la cepa original con la que se basó la vacuna, ¿verdad? Y por lo tanto es necesario tener un refuerzo adicional para que los niveles de anticuerpos y de células sean suficientes para poder neutralizar también estas variantes. Perfecto. Ahora, hay una pregunta que es bien importante y se hacen muchas personas, y que es principalmente sobre las vacunas que no se conocen tanto y que acá los próximos, no sé, 5 o 10 años podrían darnos alguna enfermedad, podrían modificarnos genéticamente, ¿no? Nuestro ADN, principalmente la Pfizer o las otras que tienen este ARN mensajero. La de Sinovac es distinta porque es con un virus inactivado, no es muy parecida a la influenza. Doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque eso es como una gran duda y que hace que la gente a veces tenga miedo a vacunarse, sobre todo con una cuarta o quinta o sexta dosis. Sí, yo creo que también es importante tener en cuenta de que justamente existen diversas plataformas para diseñar vacunas y en esta pandemia se han utilizado plataformas que son nuevas, que no se habían introducido anteriormente en la población y por eso es tan importante que estos estudios sigan en curso. O sea, a pesar de que las vacunas estén aprobadas, tiene que seguir un estudio por mucho tiempo. Y en el caso de las vacunas inactivadas, que creo que es bien importante tener en cuenta que las hemos usado para diferentes vacunas por décadas,
por ejemplo, lo que decía Andrea, lo de influenza, otro tipo de vacunas como por ejemplo sarampión, polio, que son vacunas que se han generado en plataformas que son de virus inactivado, han demostrado durante mucho tiempo, durante décadas, su seguridad. Y, sin embargo, es necesario, dado que es un virus nuevo, seguir estudiándola, y por eso es tan relevante hacer esto, lo que se denominan estudios clínicos. Y simplemente también, muy resumido, de que estos estudios clínicos en pandemia se priorizan y se ponen todos los esfuerzos en realizarlos con todas las etapas, pero de manera acelerada. Doctora, aprovechando su visita, yo conozco mucha gente que dice, este año no me voy a vacunar contra la influenza porque el año pasado me vacuné y me sentí pésimo, como que me dio la influenza. Es que me dieron, claro, como que cuando te ponen la vacuna te meten el bicho. Se me activó. ¿Es verdad o no? Es un mito terrible. Pero por eso, ¿no? Es verdad. No, y también se escucha mucho que las veces que me he vacunado me resfrío más todavía. Sí, ¿cierto? Sí. Y esto se debe a que hay dos cosas que hay que diferenciar. Primero, la vacuna, por ejemplo, la influenza es una gripe que no es un resfrío. No es un resfrío común, y el típico que da por el rinovirus, que es un virus que nos da mucha secreción nasal, congestión, ¿verdad? Pero la influenza es un virus distinto, es una gripe, es un compromiso completo. Entonces lo que ocurre es que la vacuna contra la influenza protege contra la influenza, pero no nos da protección contra rinovirus u otros virus. Entonces no, eso no puede ocurrir. Y además la vacuna tiene como función activar la respuesta inmune contra los componentes que trae la vacuna. Y esa activación puede hacernos sentir mal, pero va a ser algo transitorio. Y que, digamos, en parte es un reflejo de que nuestro sistema inmune está atacando los componentes que vienen en la vacuna. Ya, o sea, es bueno. Es bueno en parte, sí. Bueno, oye, claro, hablemos de esta que tenemos aquí en la cara. Ya. Pasemos a otro tema, el tema que ha sido el de la semana. Hay mucha duda. Hay mucha duda, sí. Y aprovecho también de preguntarle a la doctora, que la tenemos acá, su opinión. Bueno, ustedes saben que esta semana el Ministerio de Salud dio a conocer el nuevo plan paso a paso, y que una de las principales medidas va a ser a partir del próximo jueves, 14 de abril, que se elimina el uso de mascarillas en espacios abiertos públicos. Esto generó polémica, pero acá hay algo muy importante que las personas no entendieron. No es que se eliminen completamente, se va a eliminar dependiendo de la fase pandémica. Se flexibiliza el uso de la mascarilla. Exactamente, y además si está asegurado el distanciamiento físico de 1 metro de una persona a otra. O sea, si vamos a ir a esperar la micro, no te vas a sacar la mascarilla, aunque estemos al aire libre. Finalmente, si vas a un lugar donde es un espacio enorme como un parque y no hay nadie, claramente ahí te la puedes sacar. O lo que pasó con el alcalde de Chile Chico, el alcalde Muñoz, que decía que la realidad de ellos es completamente distinta. Entonces ellos apelaban a sacarse la mascarilla para circular, porque o sea, pueden caminar perfectamente con más de 1 metro de distancia. La densidad de ellos es de 1 habitante por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿para qué usar mascarilla? Y ahí va la pregunta que yo le quiero hacer, doctora, porque está pasando en muchos países del mundo. Principalmente quiero poner como ejemplo a España. España empezó con una campaña que se llama gripalización, donde eliminó totalmente la mascarilla en los lugares abiertos, pero desde este próximo 18 de abril también va a eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en lugares cerrados. Esto se suman otros países como Argentina, estamos viendo también en Uruguay, está pasando lo mismo, en Israel, en Filipinas, en Rusia. ¿Qué opina de esto, doctora? Porque finalmente la vacunación y la mascarilla siguen siendo nuestras principales herramientas para evitar contagiar no solamente el COVID-19, también de muchos virus respiratorios. Correcto. Y ese es un concepto muy relevante también. Primero que todo, si bien la vacunación es fundamental para prevenir la enfermedad causada por este virus, no impide que uno tome contacto con el virus y que incluso pueda desarrollar síntomas leves. La mascarilla nos da una protección adicional, y no solamente contra COVID, sino que contra muchos virus respiratorios que también se transmiten por la vía aérea, que incluso hoy en día no tienen vacunas: el virus sincicial, adenovirus, metaneumovirus, que causa sobre todo en los niños pequeños cuadros respiratorios muy, muy severos en el invierno, ¿verdad? Entonces, claramente el uso de mascarilla es apropiado en todos los recintos en donde tenemos cercanía. En este minuto estamos en una densidad más alta, de una diferencia de 1 metro entre 2 personas, ¿verdad? Al aire libre, y por lo tanto es muy dependiente de las circunstancias. Pero frente a una situación en donde tenemos un virus pandémico que está circulando, un invierno que se aproxima, obviamente se puede flexibilizar el uso de mascarilla en ciertas condiciones, pero lo ideal es mantenerla como una medida de salud pública, así como lavarte las manos, algo doctora, tan y sencillo. Si yo tengo alguna comorbilidad,
la recomendación es ni siquiera sacármela, aunque esté permitido en esta flexibilización en el espacio público. Claro, justamente porque las comorbilidades lo que nos hacen es más susceptible a desarrollar una enfermedad más severa, incluso en algunos casos cuando estén incluso vacunados. Y otro punto importante, recordemos que las variantes se siguen generando y estas variantes pueden tener cambios, hacer enfermedades más o menos severas, más contagiosas, incluso evadir la respuesta inmune que inducen las vacunas. Claro. Bueno, O sea, de hecho ahora está la nueva variante, que es la XE, Correcto. que ya se hizo En Brasil, detección ¿no? de casos Llegó a en Brasil. Sí. ¿Qué significa eso, doctora? O sea, vamos a volver a tener un brote, porque además dicen que es 10% más contagiosa que la Omicron, que es la que está en mayor circulación ahora en Chile. Claro, de hecho, mientras existan en el país, o sea, no en el país, a nivel mundial, lugares, recintos en donde están con una reducción de vacunación, una tasa muy baja de vacunación, siempre vamos a tener esta posibilidad de que se sigan generando variantes. Claro. Y son y se van generando, o se van seleccionando aquellas que son más contagiosas, y ustedes ven, o sea, se identifican y en cosas de semanas ya están en todo el mundo. Claro. Nosotros desde el día 1, doctora, la certificación, desde el día 1 hemos sido súper pro vacuna. Hemos insistido en la vacuna, en el uso de la mascarilla y todo. O sea, andamos buscando la vacuna. Sé que usted compartió. Pero yo le quiero preguntar algo que he escuchado por ahí y quiero que usted me lo aclare. Al usar tanto la mascarilla y estar menos en contacto con virus, bichos, estos marcianos, estas Omicron, las influencias, las para no sé cuánto, ¿no estamos debilitando nuestro propio sistema inmunológico al no darle contacto con estos bichos que de pronto, más allá del coronavirus, son cotidianos? O sea, es una buena pregunta desde el punto de vista de que justamente nosotros estamos constantemente expuestos a microorganismos que no todos, o sea, un porcentaje muy bajo son no patógenos, son patógenos, en realidad no nos causan enfermedades, pero hay otros que sí son muy patógenos, y justamente ocurre que estamos en una situación donde está circulando un virus pandémico que todavía está produciendo características que no conocemos. De hecho, tenemos que estudiarlo por mucho tiempo más para ver las potenciales secuelas, y por lo tanto una medida de prevención del uso de la mascarilla es apropiado justamente para evitar los potenciales efectos que puede tener. Ante la llegada de este señor COVID es mejor mascarilla, de todas maneras, aunque los otros bichos los conozcamos de antes. De todas maneras. Y lo otro que, sumándome a lo que pregunta Edu, también hay mucha pregunta sobre qué pasa si uso la mascarilla, sobre todo los más pequeñitos, como el dióxido de carbono, ¿no? Como que terminamos respirándolo mucho, puede eso influir en nuestra salud. ¿Eso es mito o realidad, doctora? Claramente son aspectos que tienen que evaluarse justamente, y yo creo que esta situación está dando espacio para que se generen muchos estudios científicos en torno a esto, pero yo creo que uno de los aspectos muy fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del uso de mascarilla, de medidas de prevención, uso de mascarilla, vacunas, etcétera, claramente los potenciales efectos que pudiesen tener estas medidas son lejos muchísimo menores la que puede tener el contagio de un virus que no conocemos y que hoy en día todavía no tenemos tanta claridad de cuál va a ser la persona más susceptible o no. Ustedes lo han visto a medida de que ha pasado estos 2 años de pandemia, que hay personas que uno nunca pensaría que pudiesen hacer una enfermedad tan grave y hacen unas enfermedades muy severas, incluso mueren. Sí. Y otras que uno pensaría, bueno, mi abuelita, no sé, de 90 años, se adquirió el virus y la verdad es que es una enfermedad leve. Todavía no se conoce bien quién es más susceptible o no. Sí. Y ante eso es mejor tener todas las medidas de precaución. Y hay algo que usted dice que es súper interesante, es lo que se llama el COVID largo, el prolongado. Claro, prolongado, que en el fondo los efectos y las secuelas se pueden seguir viendo durante mucho tiempo. Correcto, y no se sabe bien quién es más susceptible a COVID prolongado o no. Entonces, frente a esa situación en donde no tenemos certeza, tampoco cuál va a ser el tratamiento que se va a tener, es mejor tomar estas medidas que son súper sencillas de uso de mascarillas, lavado de mano, que puede tener los efectos que usted comenta, pero claramente es mucho menos complejo en términos de salud que adquirir un virus que no conoce. Eso, ¿sabes qué? A mí me parece tan apasionante, doctora, y usted que es inmunóloga, porque finalmente nuestro sistema inmune, que son nuestras defensas, son muy distintos de una persona a otra. O sea, es como una ruleta rusa, si es que uno le pilla el COVID muy fuerte y puede terminar hasta con ventilación mecánica. Y ahí le quiero preguntar, ¿por qué hay personas que estando vacunadas hasta con 3ª dosis han terminado en la unidad de cuidado intensivo? Claro, y uno piensa que justamente si lo compara con otras personas que también adquirieron, por ejemplo, la misma variante, desarrollan enfermedades tan diferentes, a pesar de que no tienen ninguna, por ejemplo, comorbilidad o alguna condición que uno lo esperaría. Y eso depende, justamente lo que dice Andrea, el sistema inmune es muy diverso y es muy individual dependiendo de las personas, depende del estado nutricional, niveles de estrés, los genes también, lo que yo he heredado de mis padres, mi exposición a otros microorganismos. Entonces, cada persona tiene su propio sistema inmune que puede funcionar de maneras diferentes. Obviamente,
la vacunación nos da una protección frente a un microorganismo infeccioso, pero dependiendo del estado de la persona es como vamos a reaccionar a la vacuna y al virus. ¿Y la alimentación influye en el sistema inmunológico? Por supuesto, es muy fundamental la alimentación en el sistema inmune, sobre todo lo que se denomina la microbiota que está en nuestro intestino, que también modula cómo funciona nuestro sistema inmune. Y además porque, doctora, cuando las personas tienen sobrepeso o tienen obesidad, nuestro cuerpo está inflamado. Exacto. O tiene hipertensión o diabetes, y el virus lo que hace es inflamar más el cuerpo, entonces esta doble como reacción inflamatoria hace que sea más difícil combatirlo. Correcto, y no solamente contra COVID, sino que también contra múltiples enfermedades, y hoy en día tenemos esta enfermedad tan prevalente que obviamente existen muchas condiciones predisponentes, y por lo tanto el sueño, por ejemplo, también tiene un efecto muy importante en el sistema inmune, el estrés, y la alimentación es fundamental. Increíble, cuánto se puede aprender, qué importante tener una doctora con su experiencia, con su conocimiento para ir ahí desmitificando y aprendiendo constantemente. Claro. Andrea, queremos quedar al día respecto de vacunas. Eso, con la vacunación, ¿qué es lo que se viene para esta próxima semana? Doctora, mira, acompáñame acá también a ver. Estamos viendo la vacunación contra el COVID-19, cuarta dosis, esta semana de lunes a el viernes. Recordemos que se viene fin de Semana Santo, y acá a las personas de 18 más años que hayan recibido su dosis de refuerzo, o sea, la tercera dosis o dosis de refuerzo, hasta el 17 de octubre. A mí me toca esta semana que viene. Así que vean, a nosotros también. ¿Ustedes también? Ya vamos juntos, Tenemos que me dice, me toca, sí, gordo, nos toca. Bueno, esto es importante, ver hasta cuándo fue la fecha de vacunación de la tercera dosis, y ahí pueden ponerse la cuarta. También hay personas con inmunocomprometida, funcionarios de salud, etcétera, hasta el 12 de diciembre. Perfecto. Y acá también estamos viendo, bueno, personas vacunadas con esquema completo hasta el 12 de diciembre. Esto también es interesante porque acá la idea es vacunarse con la primera, segunda, tercera y cuarta dosis, depende de la fecha en que te toque. Entonces es muy relevante ver tu carnet. Uno también lo puede ver en la página web mevacuno.gov.cl. Doctora, la última consulta. Si yo me puse de tercera dosis o dosis de refuerzo Pfizer, ¿la cuarta tiene que ser Pfizer o puede ser AstraZeneca o Sinovac? Dependiendo de justamente la recomendación que da el Ministerio de Salud, que las dosis de refuerzo que se están aplicando son Pfizer, pero no hay problema en términos de poder aplicar otra vacuna como por ejemplo Sinovac. Lo importante es que todos los refuerzos van a ser fundamentales para elevar nuestros niveles de inmunidad y de esa manera poder protegernos sobre todo de las variantes, que es la principal problemática que tenemos hoy en día. Le agradezco, doctora, que nos haya acompañado, extraordinaria, y de verdad, nuevamente, muchas gracias por todo lo que han hecho ustedes desde la ciencia, por la salud de todos nosotros en esta pandemia que ha sido tan tremenda. Muchísimas gracias. A la doctora Susan Bueno, inmunóloga de la Universidad Católica, investigadora del Instituto de Investigación de Inmunología e Inmunoterapia, LIMI. Yo además quiero agradecerle a la Julita, a Edu, a ustedes por estar hoy día con nosotros. Recordarles que vamos a estar todos los viernes hasta ahora, a eso de las 5:30, con Hola Ciencia, para hablar de ciencia, de salud, de medio ambiente, innovación. Mándenos sus comentarios con el hashtag también en Twitter. Así que, nada, estoy muy agradecida. Bienvenida, Andrea. De verdad, te felicito. Gran trabajo durante mucho tiempo. Hoy día Portaliana, Portaliana, sí, la Portales. Está nuestro profe, estamos trayendo la Portales de a poco. Sí, está nuestro profe. Ayer fue nuestro profe de informativo, pues. Nos pasamos el ramo. Tengo mucho que conversar con Alejandro en sus comerciales. Vamos a una pausa, ya regresamos con más Hola Chile. No se vayan, ya volvemos.